Estamos en nuestra sección de Mujeres sin Filtro y el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Tenemos a Steph Sequeira. Ella es misionera de Palabra de Vida y sirve en el Ministerio de Alcance Nacional y actualmente está desarrollando un ministerio llamado Derribando Techos. Y este ministerio es un ministerio para alcance a las personas con discapacidad intelectual. Bienvenida, Steph. Es un gusto tenerte acá. Y también tenemos a una invitada súper especial, una amiga de nosotros. Ella es Keila Hidalgo. Bienvenida, Keilita. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante y muy importante. No sé si en algún momento te has preguntado por qué Dios permitió que naciera así. O por qué algún familiar o un hijo Dios permitió que naciera con una condición de forma específica y capaz te has preguntado, ¿a Dios se le escapó? ¿A Dios se le escapó que personas nacieran con discapacidad? Para nada, Dani. O sea, si vemos lo que dice la Biblia en Salmo 139, 15 y 16, dice que Dios está presente en el proceso cuando nuestras entrañas son formadas. O sea, para Él nada de eso es oculto. Y a mí me encanta cómo en Éxodo podemos ver cuando Él dice, o sea, ¿quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? O sea, lo hice yo. Él se hace cargo de su creación y se siente orgullosa de Él. ¿Qué respuestas son como las que dan normalmente las personas a la pregunta que si debemos predicarle o no el evangelio a personas con discapacidad intelectual? ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Las respuestas más comunes que yo he escuchado, primero es como no es necesario compartir el evangelio con alguien con discapacidad porque pareciera que por haber nacido con una discapacidad tienen un pase libre al cielo, ¿no? Otros me dicen que no es necesario porque no tienen naturaleza pecaminosa, son angelitos de Dios, no hay maldad en ellos, entonces pues como no tienen nada de eso, entonces no es necesario compartir el evangelio. Otras personas me dicen es como no es necesario porque cuando estas personas mueran Dios va a tener un trato especial con ellos. Y la cuarta es como no comparto el evangelio porque de verdad no creo que me vayan a entender. El evangelio es como muy difícil de entenderlo. Ahora, ¿qué dice la Biblia de eso? O sea, vemos cuando Dios nos da el mandato, dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, y si Dios me está diciendo todo, todos son todos. ¿Por qué me manda a compartir con todos? Porque Romanos me recuerda de que todos somos pecadores y todos estamos separados de la gloria de Dios. Entonces, todo ser humano es igual necesitado del Señor por su condición de pecador. Y con esto que me dicen que Dios va a tener un trato especial con ellos, aun si Dios en su soberanía decidiera tener un trato especial con ellos, eso no me quita el mandamiento que ya me dio de ir y compartir el evangelio. Teniendo esto como premisa, Steph, entonces, ¿cuál es la más grande necesidad de una persona con discapacidad intelectual? La más grande necesidad de una persona con discapacidad es la misma necesidad de cualquier persona. Es entender el evangelio de Cristo. O sea, y aún si podemos ver los ejemplos de la Biblia, cuando llevan al paralítico con Jesús, o sea, lo primero que hace Cristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, el Señor siempre priorizó el alma. Entonces, porque el alma es mucho más importante que el cuerpo, entonces la sanidad espiritual es mucho más importante que la sanidad física. Y hoy tenemos a Keilita con nosotros, así que queremos preguntarle algunas cosas y mostrarle a ustedes que nos están viendo que es posible predicarle el evangelio a una persona con discapacidad intelectual. Así que vamos a tener un tiempito con Steph y Keilita para escuchar lo que Keila sabe de Dios. Bueno, Keila, les vamos a contar tu historia. Sí. Y para iniciar, ¿quién fue que te creó, Keila? Dios. Dios te creó y Dios te creó con síndrome de Down. Para vos, ¿qué es el síndrome de Down? Es muy difícil. Ajá, es muy difícil. ¿Qué se te hace difícil con síndrome de Down? O pesar. Pensar es difícil. Y tu cuerpo, ¿cómo es? Diferente. Ajá, tu cuerpo es diferente. Pero, ¿quién nos creó? Dios. ¿Y Dios nos creó para que estuviéramos junto con Él o separados de Él? Juntos con Él. Juntos con Él, muy bien. Pero nosotros hacemos cosas que nos separan de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Manejamos
con Dios. Nos enojamos, muy bien. La Biblia habla acerca de los pecados. Keila, ¿qué son los pecados? Es esperarme de Dios. Ajá, el pecado nos separa de Dios. ¿Me puedes decir algunos pecados que vos haces? Sí. ¿Cuáles? Yo mentí, Ajá, mentir. ¿Qué más? robé, Robar. ¿Qué más? pues empezamos A veces pensamos cosas malas, muy bien. y obedecer Ajá. mis papás. A veces desobedecemos, muy bien, a tus papás. Ahora, la Biblia dice que el castigo, Luli, por pecar, Es ¿qué? vida, muerte, Ajá. Entonces, si nosotros pecamos, ¿qué nos toca? morir. Morir y estar separados de Dios. Pero, ¿qué hizo Jesús para que nosotros pudiéramos estar junto a Él? ¿Qué hizo Jesús? Quitar nuestros pecados. Ajá, ¿muriendo dónde? En la cruz, En la cruz. Y una vez que murió en la cruz, ¿dónde lo pusieron? en la tumba, En una tumba. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? en 3 días y luego resucitó. Muy bien, estuvo 3 días y resucitó. Ahora, Luli, ¿vos crees que vos has pecado? Sí, Sí. ¿Y crees que Jesús murió por tus pecados? sí, ¿Y crees que resucitó? sí. Y entonces la Biblia dice que si vos crees en eso, vos sos una hija de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿vos sos hija de Dios, Luli? Sí. Sí. Ok, entonces, gracias por contarnos esta historia y gracias a Dani también por escuchar. Qué hermoso es saber de que en Cristo tenemos esperanza y que Dios está totalmente interesado en toda su creación y que el reino de Dios, sin duda alguna, es para todos. Gracias de verdad, Luli, por compartirnos tu historia. Gracias. Y cuéntanos un poquito qué esfuerzos se están haciendo desde el ministerio que estás desarrollando junto con todo el equipo de Derribando Techos para enseñar la palabra de Dios y por qué hacen lo que hacen. Sí, bueno, Derribando Techo es un recurso que tiene ahora Palabra de Vida y el propósito de Derribando Techo es poder darle estrategias, recursos a las iglesias locales para que ellos también puedan compartir el evangelio con personas con discapacidad. Entonces, actualmente contamos con 2 recursos. Son 2 entrenamientos. El primer entrenamiento se llama Adaptando el Evangelio a Pensadores Concretos. Entonces, esto que compartimos con Keila lo hicimos a través de un método. Y entonces en este entrenamiento primero vemos toda la perspectiva bíblica de la discapacidad. ¿Qué piensa Dios realmente de la discapacidad? Luego abordamos las características intelectuales de las personas con discapacidad intelectual. Y considerando estas características intelectuales, entonces nosotros damos como estrategias o cosas a considerar cuando vamos a compartir el Evangelio. Entonces, este es el primer entrenamiento y el segundo entrenamiento que se llama Invitado al Banquete. Y la idea de Invitado al Banquete es poder ayudar a las iglesias que puedan estructurar escuelas dominicales que puedan ser accesibles para también a personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo puedo adaptar mi lección? ¿Cómo puedo adaptar mi memorización bíblica, mi lectura bíblica, de manera que si una persona con discapacidad llegue, no solo esté sentada, sino que también se pueda nutrir de la palabra del Señor? Por el momento, esos son los 2 que tenemos. Estamos orando por más, pero estos son los recursos que ya tienen disponibles como iglesia. Gracias, Esther. ¿Y qué le dirías a las mujeres que nos están viendo, que capaz están pasando por una situación similar, que capaz tienen un hijo o un familiar muy cercano con discapacidad? ¿Qué esperanza le dirías hoy? Que de verdad en Cristo hay esperanza y puede ser, o sea, nosotros no convivimos directamente con algún familiar con discapacidad y tal vez ustedes pueden pensar, sí, pero ustedes no conocen la situación. Sí, pero Dios sí la conoce. Dios sí la conoce, a Él le importa. Y las mismas palabras de Jesús cuando las personas le preguntaron por qué esta persona tiene discapacidad, Jesús contestó, o sea, nació así para que la gloria de Dios se manifieste en él. La gloria de Dios se va a manifestar en tu familiar. ¿Cómo? De verdad, eso es algo del que Dios se va a encargar, pero Dios le dio un alma completa y un alma que necesita el mismo Salvador que necesitamos vos y yo. Y por eso es como hagan todo lo posible para exponerlos al Evangelio ante ellos y también disfruten de los dones, talentos que Dios les dio, porque Dios nos dio a todos. Entonces en Cristo de verdad el Evangelio dignifica a toda persona.
¿Y cómo animarías a la iglesia local? O sea, para que no excluyan a las personas con discapacidad intelectual ni a su familia. ¿Cómo es la labor de la iglesia en todo esto? Les animaría con la perspectiva de Cristo cuando en Corintios nos dijo, o sea, que todos somos un cuerpo y cada parte del cuerpo es importante, y entonces y Corintios dice, y aquellas partes que parecen débiles, Dios te dice son las más necesarias, y aquellas que parecen menos honrosas, entonces las tenemos que tratar con mayor honor. Dios, una vez que somos parte del cuerpo de Cristo, Dios nos dio a todos con dones y talentos. Y si vos excluís a alguien con discapacidad, o si vos no estás siendo intencional para que ellos estén en tu iglesia, de verdad estás perdiéndote de dones, talentos, habilidades que Dios le dio a esta persona que son necesarias para seguir equipando al cuerpo de Cristo. Entonces yo honestamente no me quisiera perder de nada que Dios ha provisto para seguir enriqueciendo su cuerpo. Sí, justo cuando decías de que todos somos necesarios y que todos el Señor, al venir a Él, nos da dones para el cuerpo. Yo he sido testigo de lo que Keilita puede hacer por persona, así que Keilita, ¿nos querés compartir cómo vos ayudas a la gente? ¿Qué haces por ellas? ¿Qué haces por las personas? Pues compartir compartir los folletos. Pues yo amo estar compartir. Luli, en nuestra lección, ¿qué te gusta hacer al final por los niños que llegan? Para compartirles. Ajá, ¿y qué hacemos también? ¿Qué haces vos por ellos? Cuando ellos te cuentan de algo que se sienten tristes o que le quieren pedir algo a Dios, ¿vos qué haces por ellos? Compartir nuestra tristeza. Ajá, compartimos nuestra tristeza, muy bien. ¿Oras por ellos? ¿Te gusta orar? Sí. ¿Te gusta orar por las personas? Muy bien. ¿Te gusta compartirles también de tus gelatinas, de tus aguas? Sí. Y torta frita. Ajá, y torta frita también. Hacemos torta frita, sí. Sí, y es hermoso ver a Keilita orar. Ajá. De verdad que es algo súper lindo saber que ella puede venir delante del Señor y orar por peticiones muy específicas, siendo muy consciente y sabiendo la necesidad de las otras personas. Así que gracias, Keilita, por lo que haces también por las personas y cómo sumas al cuerpo de Cristo. Gracias, Steph, por estar con nosotros. Gracias nuevamente, Keilita. Recuerden que si en sus iglesias necesitan o tienen personas con discapacidad intelectual, Derribando Techos es una hermosa herramienta para sus iglesias y pueden contactarse con nosotros sin ninguna duda, y nosotros aquí vamos a estar para poder apoyarles. Esto fue un capítulo más de nuestra sección de Mujeres Sin Filtro. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.